Imagina estar atrapado en una prisión de máxima seguridad. Celdas oscuras, guardias vigilando cada rincón, cámaras de vigilancia que no dejan escapar un solo movimiento. Es un lugar donde la libertad es solo un sueño que parece imposible de alcanzar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que un prisionero logró escapar no con un plan elaborado, ni con la ayuda de cómplices, sino aprovechando una de las fallas más simples del sistema, un corte de energía? Un día común en la prisión, todo se apagó. Las luces, las cámaras, las alarmas, todo quedó en silencio absoluto. Mientras el caos se desataba dentro de los muros de concreto, un hombre, con astucia y calma, vio una oportunidad que otros no habrían imaginado. Un simple apagón cambió el destino de un prisionero, dándole la chance de escapar. Pero, ¿cómo logró burlar las cámaras? ¿Qué hizo para atravesar las puertas cerradas y salir del sistema de vigilancia sin que nadie lo detectara? Hoy te contamos la historia de una fuga increíble, una historia de ingenio y oportunismo. ¿Qué harías tú si tu única oportunidad de escapar fuera durante un corte de energía? Quédate con nosotros, porque este escape es más real de lo que imaginas. La mayoría de las personas piensa que una prisión es un lugar simple, barrotes, guardias, cámaras de seguridad, una rutina rígida que se repite día tras día. Pero la verdad es que las prisiones, especialmente las de máxima seguridad, son ecosistemas complejos. Cada minuto, cada movimiento, cada protocolo está diseñado para mantener el orden y evitar lo impensable, una fuga. Y en el corazón de ese mundo totalmente controlado vivía el hombre del que hablaremos hoy. Su nombre, que en esta historia llamaremos simplemente Elías, no era el de un criminal famoso, ni un líder de pandillas, ni un asesino temido. Al contrario, era un hombre común, un tipo que había sido condenado por un crimen menor, pero que acabó encerrado en una prisión que claramente le quedaba demasiado grande. Para cualquiera desde afuera, Elías era solo otro número, otro uniforme anaranjado moviéndose de un lado a otro, pero para él, cada día en ese lugar era una batalla silenciosa, una lucha para mantener la cordura entre un sistema que parecía diseñado para aplastar cualquier chispa de humanidad dentro de ti. Las mañanas en la prisión siempre empezaban igual. A las 6 a.m., las luces se encendían con una intensidad casi dolorosa. Era como si quisieran recordarte que ya no tenías control sobre nada, ni el tiempo, ni el espacio, ni tus propias decisiones. Los guardias pasaban lista, revisaban celdas, y luego todos los presos se dirigían a la misma rutina de siempre. Desayuno, patio, talleres, almuerzo, patio otra vez, cena, encierro. Un bucle interminable. Y aunque para los guardias ese sistema parecía perfecto, Elías había comenzado a notar algo más, algo que nadie más veía, o al menos que nadie comentaba. El sistema tenía fallas, pequeñas, casi invisibles, pero suficientes para que alguien con la mentalidad adecuada pudiera usarlas a su favor. Elías nunca había pensado en escapar, no hasta que empezó a observar con otros ojos. Miraba cómo los guardias se relajaban en ciertos turnos, cómo algunas cámaras tenían movimientos repetitivos y predecibles, cómo los cerrojos de algunas áreas tardaban en activarse. Incluso la rutina de los propios prisioneros era tan monótona que se convertía en parte del mecanismo. El sistema contaba con su aburrimiento, con su resignación, pero Elías no estaba resignado. A lo largo de los meses había estudiado el lugar con más atención que cualquier guardia. Observaba el ruido de los generadores, el parpadeo ocasional de las luces, los momentos donde la electricidad parecía fluctuar, y entonces lo entendió. La prisión dependía absolutamente de la energía eléctrica, cámaras, sensores de puertas, cerrojos automáticos, alarmas, todo. Y fue ahí donde nació la idea. No un plan de escape. Todavía no, pero sí la comprensión de que si algo fallaba en ese sistema eléctrico, aunque fuera por unos minutos, la prisión quedaría vulnerable de una forma que los guardias no podrían manejar. Mientras tanto, afuera,
el mundo seguía avanzando sin él. Y aunque nadie lo sabía, Elías se estaba convirtiendo, poco a poco, en un observador meticuloso, un analista del caos potencial, un hombre que en silencio había aprendido todas las rutas, todas las sombras, todos los puntos muertos del sistema. Sus compañeros de prisión lo creían callado, tranquilo, incluso aburrido. Los guardias lo consideraban inofensivo, pero ellos no sabían que cada detalle que Elías registraba en su mente era una pieza más de un rompecabezas que ni él sabía cuándo terminaría. Y entonces, sin que nadie pudiera preverlo, llegó el día que lo cambiaría todo. Un día que empezó igual que los demás, pero que iba a convertirse en el catalizador del escape más inesperado, preciso y arriesgado que esa prisión había visto en décadas. Porque lo que Elías llevaba meses sospechando estaba a punto de suceder. Un fallo, un error en el sistema, un apagón, un instante que iba a transformar a un preso común en un fugitivo extraordinario. El día de la fuga comenzó como cualquiera. Elías despertó con la misma luz agresiva encendiéndose sobre su rostro, escuchó el mismo ruido metálico de los cerrojos liberándose y se formó en la misma fila de siempre para el conteo matutino. Nada parecía fuera de lo común. Y sin embargo, esa mañana, Elías tenía un presentimiento. Un zumbido extraño, casi imperceptible, vibraba en los pasillos. Ese sonido, que había escuchado en ocasiones anteriores, siempre venía acompañado de pequeñas fallas en el sistema eléctrico, pero esta vez sonaba diferente, más débil, más inestable. Los guardias, como siempre, ignoraban todo. En una prisión donde los días eran tan repetitivos, cualquier anomalía se normalizaba inmediatamente, pero para Elías, cada sonido nuevo era una alerta, una pieza más del rompecabezas que llevaba meses armando en silencio. A las 10:24 am, mientras los presos estaban en la zona de talleres, ocurrió. Primero, un parpadeo, uno breve, tan rápido que muchos ni lo notaron, pero Elías lo sintió en el estómago como un presagio. Luego, un segundo parpadeo, más largo, acompañado de un pequeño temblor mecánico en las máquinas del taller. Los presos comenzaron a murmurar, los guardias miraron alrededor, confundidos, sin nada claro que hacer. Y entonces, la oscuridad, profunda, completa, silenciosa. Las luces se apagaron por completo, las máquinas dejaron de funcionar, el ronroneo eléctrico que normalmente llenaba cada esquina desapareció. Durante 3 segundos, el mundo pareció detenerse. Lo que vino después fue caos puro. Los prisioneros comenzaron a gritar, algunos riendo, otros aprovechando la oscuridad para empujar, correr o simplemente dejar salir la tensión acumulada. Los guardias sacaron sus linternas, pero la mayoría estaban tan desorientados como los propios reclusos. Las radios no funcionaban, los candados magnéticos estaban bloqueados, las cámaras de vigilancia, para Elías eso era lo más importante, estaban muertas. En ese instante, mientras todos reaccionaban con miedo o confusión, Elías hizo lo contrario, se calmó, porque él sabía lo que nadie más sabía. Sabía que este apagón no era casualidad, sabía que el generador de respaldo tardaría varios minutos en arrancar, y sabía, sobre todo, que ese era el momento que había estado esperando durante meses. No era un corte normal, era un apagón total, de esos que solo ocurren cuando algo grave falla en la planta eléctrica principal, de esos que ponen temporalmente el sistema en modo totalmente manual. Para Elías, eso significaba una cosa: todo el control que hacía de esa prisión un ecosistema perfectamente vigilado estaba suspendido. Mientras los demás presos corrían sin rumbo, Elías mantuvo la cabeza baja, como si estuviera asustado. Caminó entre ellos, mezclándose, usando el tumulto como escudo. Sabía que tenía apenas unos minutos antes de que el generador se activara, o antes de que los guardias restablecieran el orden por la fuerza.
Cada paso que daba lo alejaba un poco más de la zona de talleres y lo acercaba al pasillo interno que conectaba con el ala administrativa. Un pasillo que en condiciones normales estaba protegido por cámaras, sensores y guardias, pero ahora, por primera vez desde que estaba allí, estaba a oscuras, desprotegido, abierto. Elías sabía que si quería escapar, no tendría un segundo intento. Ese apagón, impredecible y perfecto, era la grieta del sistema, la única puerta que jamás volvería a abrirse. Respiró profundo, una vez, 2 veces, y sin que nadie notara su cambio de dirección, se desvió del grupo. Entró en las sombras del pasillo prohibido. En ese momento, por primera vez desde que entró a esa prisión, Elías no se sintió un número, se sintió un hombre en movimiento, un hombre que sabía que la oscuridad no era su enemiga, era su aliada, era su oportunidad, era el comienzo de algo mucho más grande, una fuga que el sistema jamás vio venir. Elías se movió con rapidez pero con calma. Sabía que el tiempo era su mayor enemigo ahora. No había más excusas, no había más dudas. Este era su momento y no podía fallar. Con las luces apagadas y el sistema de seguridad inactivo, la prisión se había convertido en una zona de caos controlado. Los guardias corrían de un lado a otro tratando de reactivar el sistema eléctrico, los reclusos comenzaban a desbordarse de sus áreas asignadas, pero Elías sabía exactamente qué hacer. Aprovechó el caos momentario para adentrarse en los pasillos, oculto entre las sombras, moviéndose como un espectro. Las cámaras de vigilancia no funcionaban, las puertas electrónicas se habían quedado inactivas y las alarmas no emitían sonido alguno. En ese instante, Elías sentía que la prisión ya no era su cárcel, ahora era su campo de batalla. Durante meses, Elías había estado observando los puntos débiles del sistema, cada rincón, cada pasillo, cada celda. Sabía qué puertas eran más fáciles de abrir, qué áreas de la prisión se mantenían más desprotegidas en los cambios de turno, y ahora con el sistema fuera de línea, Elías podía moverse a su antojo. El primer paso de su plan era llegar a la sala de control, no para apagar las cámaras, sino para manipular las puertas de salida. Allí, los técnicos normalmente monitoreaban las cerraduras electrónicas de la prisión. Durante el apagón, los sistemas de seguridad se habían desconectado por completo, y Elías podía interrumpir los registros de las cámaras. Nada lo rastrearía. Como un reloj, Elías llegó a una intersección crucial, el pasillo que conducía a la sala de control, que estaba más cerca de su objetivo que cualquier otra ruta. Sabía que los guardias revisarían otras áreas primero, creyendo que los prisioneros simplemente estaban asustados por el apagón. Pero Elías no iba a ser uno de esos reclusos que permanecen agachados en su celda esperando a ser rescatados. Él se convertiría en el rescatador de sí mismo. A medida que avanzaba, visualizaba mentalmente los pasos que debía dar, las puertas que debía atravesar, las cámaras que debía evitar. La prisión que parecía tan impenetrable cuando las luces estaban encendidas, ahora le ofrecía un vacío perfecto. La oscuridad lo cubría, le daba tiempo y lo hacía invisible a los ojos de quienes aún trataban de restaurar el orden. Llegó a la puerta de la sala de control. Por un momento la ansiedad lo golpeó. Este era el momento más crucial de todo su plan. Si no lograba entrar en esta sala, su escape terminaría allí. Un error y todo caería. La puerta estaba cerrada, pero Elías había anticipado todo. Años de observar al personal de mantenimiento, de ver cómo ellos mismos dejaban ciertas cerraduras mal aseguradas, de estudiar cómo los sistemas de seguridad se reiniciaban, todo le había llevado a este momento. Con una herramienta improvisada que había escondido en su uniforme durante semanas, abrió la puerta sin hacer un solo ruido. Dentro, las luces de emergencia parpadeaban débilmente. Elías se acercó al panel de control, el corazón latiendo con fuerza, pero su mente mantenía una calma que nunca había conocido. Sabía exactamente lo que debía hacer, no tenía tiempo que perder. Las computadoras estaban apagadas, pero el sistema manual seguía funcionando. Las cerraduras del perímetro exterior, que normalmente solo podían ser activadas por un supervisor, ahora estaban en modo de emergencia, accesibles a través del panel. Elías navegó rápidamente por los controles, ignorando los sonidos del caos afuera. Ya había hecho su tarea.
Desactivó las alarmas, modificó las configuraciones del sistema de cerraduras para que las puertas se desbloquearan automáticamente y, lo más importante, desactivó la determinación de la ubicación del recluso. Ahora, su fuga sería indetectable. Cuando terminó, Elías dio un paso atrás, respirando lentamente. Había dejado de ser un prisionero. Ya no era una cifra más, ni una parte del sistema. Ahora, Elías tenía el control. Con el sistema de seguridad completamente manipulado, comenzó a caminar hacia la puerta de salida principal, sin prisa, pero con paso firme. Ya no estaba siguiendo el plan de la prisión, estaba siguiendo el suyo propio. Pero Elías sabía que este era solo el principio. Salir por la puerta no era suficiente, tenía que desaparecer, perderse antes de que el corte de energía se resolviera y los sistemas de seguridad volvieran a la normalidad. Tenía que moverse rápido, sin dejar rastro, sin que nadie lo detectara. El sonido de las sirenas resonaba en la lejanía, pero Elías ya no escuchaba nada más que el latido acelerado de su propio corazón. Sabía que cada segundo contaba, cada movimiento debía ser perfecto, cada paso calculado con precisión. Había llegado a la hora que había esperado por meses, y ahora, en el silencio absoluto de la oscuridad, era el momento de actuar. Las luces habían desaparecido hacía ya varios minutos, el caos se desbordaba en cada rincón, pero Elías se mantenía sereno. No podía permitirse el lujo de dudar, ni de dejarse llevar por la emoción del momento. Esta era su oportunidad, y no podía dejarla escapar. Avanzó con cautela, moviéndose por el pasillo principal de la prisión, que ahora parecía un laberinto de sombras y ecos. Las celdas de los demás reclusos estaban a oscuras, pero él sabía que muchos de ellos estaban demasiado aterrados para moverse. El pánico, la confusión, el miedo, todo eso jugaba a su favor. Mientras los demás se acurrucaban en sus camas, Elías se deslizaba entre las sombras, invisible, como si nunca hubiera sido parte de ese sistema. Su primer objetivo era la puerta que separaba su ala del pasillo principal, la más fácil de desbloquear en ese momento gracias a la manipulación del sistema. Había probado las cerraduras muchas veces durante sus días de observación. Sabía que el sonido del metal al ceder sería mínimo. La puerta cedería sin hacer ruido. Cuando llegó a la puerta, Elías respiró hondo y con una mano temblorosa insertó la herramienta que había preparado. La cerradura, que normalmente hacía un ruido metálico bastante fuerte, ahora se movió con suavidad. Un clic, apenas un susurro. Elías miró hacia atrás, pero nadie lo había oído. Estaba en silencio absoluto. La puerta se abrió. Era el primer gran obstáculo de su fuga. Ya no era un prisionero encerrado entre las paredes. Ahora, Elías se sentía como un hombre que tomaba de nuevo el control de su destino. Avanzó rápidamente hacia el siguiente punto de control, donde el sistema de seguridad había sido desactivado parcialmente. Elías sabía que la próxima fase sería mucho más difícil, el pasillo hacia la sala de control. Era una sección de la prisión donde no solo las cámaras habían sido desactivadas, sino también las alarmas que generalmente señalaban cualquier movimiento extraño. Tenía que ser extremadamente rápido, porque sabía que el apagón solo duraría unos minutos más, la energía se restablecería pronto y las cámaras comenzarían a grabar de nuevo. A medida que caminaba por el pasillo oscuro, con cada paso, su respiración se volvía más controlada. El tiempo estaba a su favor, pero no podía permitirse un solo error. Cada ángulo, cada intersección de pasillo, representaba un nuevo obstáculo. Sin embargo, Elías había estudiado cada rincón de esa prisión como si fuera su propia casa. Sabía que la última parte de su plan era la más crítica. Debería llegar a la sala de control sin que nadie lo detectara. El pasillo principal estaba parcialmente iluminado por las luces de emergencia, pero la oscuridad seguía siendo su aliada. La distancia entre él y la sala de control parecía interminable. Mientras avanzaba, Elías podía escuchar los sonidos del caos detrás de él, los guardias gritando órdenes, los reclusos discutiendo, los equipos de emergencia intentando restablecer el sistema, pero él se mantenía enfocado. Cada paso lo acercaba a su objetivo.
En su mente no había espacio para la duda. La fuga había comenzado. La prisión ya no era su hogar. El primer obstáculo ya había sido superado, pero aún quedaba lo más difícil: salir de las zonas vigiladas y moverse hacia la última línea de defensa. El siguiente paso lo llevaría a las puertas de salida, pero la tensión se iba acumulando en cada centímetro que avanzaba. Sabía que ya no había marcha atrás. Si algo salía mal, el precio sería demasiado alto. Llegó al extremo del pasillo, a la esquina donde las cámaras de seguridad solían estar más concentradas. Elías se detuvo un momento, escuchó los ruidos que se acercaban. Los guardias volvían a patrullar el área. No podía quedarse allí, necesitaba tomar una decisión rápida. Si se quedaba demasiado tiempo, el sistema de energía podría restaurarse por completo y las puertas automáticas se abrirían de nuevo, alertando a todos. Con un último vistazo hacia la sala de control, Elías dio el último paso hacia la zona de seguridad debilitada, donde la falta de electricidad le permitió mover las puertas sin ser detectado. Elías llegó a la esquina del pasillo que llevaba a la sala de control, el corazón latiendo en su pecho como un tambor, cada paso resonando en la quietud de la prisión. Aunque la oscuridad lo envolvía, la presión de los minutos era inconfundible. Sabía que su ventana de oportunidad se estaba cerrando. El corte de energía no duraría mucho más y el sistema de seguridad comenzaría a restablecerse en cualquier momento. A través del vidrio empañado de la puerta que daba acceso a la sala, Elías vio la luz débil de las lámparas de emergencia parpadeando intermitentemente. Los guardias se apresuraban a restablecer las comunicaciones, las luces y, sobre todo, las cámaras de seguridad. Sin embargo, en ese momento, nada de eso importaba para Elías. La sala de control era su última barrera antes de alcanzar la libertad. Con el corazón acelerado, pero la mente centrada, se acercó a la puerta. La cerradura, una de las más resistentes, estaba desactivada temporalmente por el corte de energía. Era el instante perfecto para deslizarse dentro sin ser detectado. Si lograba llegar a esa sala, podría manipular las cerraduras y desactivar las alarmas, evitando cualquier pista que pudieran dejar atrás. Con las manos sudorosas, Elías tocó suavemente la puerta. Escuchó el murmullo de los guardias y el ruido de los teclados, intentando restablecer el control. Tenía que moverse rápidamente. Tiró de la manija de la puerta con determinación. La puerta se abrió sin esfuerzo, silenciosa, sin que nadie en la sala se diera cuenta de su presencia. A medida que se adentraba en la habitación, las pantallas que mostraban las cámaras de seguridad se apagaron en ese momento. Elías sabía que no quedaba mucho tiempo antes de que el generador de emergencia reactivara todo el sistema. Este era el momento crítico. Dentro de la sala de control había dos operadores. Estaban tan concentrados en restablecer la electricidad y tratar de determinar qué había sucedido con el corte que ni siquiera lo notaron. Todo estaba a su favor. A pesar del caos que se desbordaba fuera, dentro de la sala la atmósfera era tensa pero rutinaria. Elías se movió sigiloso entre las mesas, aprovechando el sonido de los teclados y las voces distantes para enmascarar su presencia. Rápidamente se acercó a la consola principal. Allí, en la pantalla, estaba todo lo que necesitaba: la lista de cerraduras automáticas, las puertas del perímetro, las alarmas desactivadas y el control total de la prisión. Elías no vaciló. De inmediato comenzó a desactivar las alarmas de las puertas de salida y reconfiguró las cerraduras para que se abrieran a su favor. Sabía que las cámaras de vigilancia también empezarían a funcionar en breve, por lo que tenía que aprovechar ese pequeño margen antes de que el sistema se restableciera por completo. La sala de control era su último obstáculo, el punto donde se separaría de la prisión para siempre. Con las manos firmes, Elías presionó un par de teclas y en la pantalla apareció el mensaje «Sistema restablecido». En ese momento, la alarma del sistema comenzó a sonar. Todo estaba volviendo a la normalidad. Elías ya había terminado. Las puertas de la prisión se abrieron ante él como si estuviera en la cima de una montaña, a punto de lanzarse al abismo. Pero aún quedaba una última cosa que hacer. Las puertas de la salida principal aún estaban protegidas por las cerraduras manuales. Aunque Elías había manipulado los controles, las cerraduras de seguridad aún necesitaban ser abiertas de forma mecánica. No podía arriesgarse a ser atrapado por las cámaras o por un guardia que volviera a entrar en la sala.
Rápidamente se acercó al panel de control y con una herramienta que había improvisado, desbloqueó las puertas de emergencia. El último ruido que escuchó fue el leve clic de las puertas abriéndose, seguido de un sonido sordo que retumbó en su mente como el final de una carrera. Había logrado lo que muchos creían imposible. Ahora la libertad estaba a su alcance. Elías no se detuvo a mirar atrás. Sabía que la fuga aún no estaba completa. Si bien había superado las puertas y desactivado el sistema de seguridad, aún quedaban los guardias y el patio de la prisión, donde sería difícil escapar sin ser visto. Con una rapidez inusitada, Elías se deslizó entre las sombras, aprovechando la falta de vigilancia. Su objetivo era claro: cruzar el patio sin ser detectado y salir a la calle donde podría perderse entre la multitud. Su mente no paraba de trabajar mientras corría. Había llegado tan lejos, pero aún faltaba mucho para que pudiera saborear la libertad. El tiempo seguía siendo su peor enemigo. Cada minuto que pasaba sin ser detectado le acercaba más a su libertad, pero también le recordaba lo frágil que era su plan. Elías ya no era un prisionero, ahora era un fugitivo. Elías empujó la puerta metálica que daba al patio exterior y un viento helado le golpeó el rostro. Era la primera vez en años que sentía el aire libre en plena oscuridad. Pero no había tiempo para disfrutarlo. El silencio que lo rodeaba no era un regalo, era una trampa. En cualquier instante, la energía podía volver, las cámaras comenzarían a grabar y el infierno se desataría. El patio exterior de la prisión era un desierto de concreto, interrumpido solo por torres de vigilancia apagadas y focos que colgaban inertes. Todo estaba quieto, demasiado quieto, como si la prisión entera contuviera la respiración, esperando el grito de alerta. Y Elías debía cruzar ese vacío sin ser visto. Lo primero que hizo fue pegarse a la pared, moviéndose lento, casi reptando. El corazón le palpitaba con fuerza, pero cada movimiento era calculado. Había memorizado el terreno desde hacía meses, dónde estaban los puntos ciegos, qué rincones quedaban a oscuras incluso con las luces encendidas, y por dónde solían patrullar los guardias durante la noche. Ahora, todo eso se convertía en su mapa para sobrevivir. A lo lejos, escuchó el sonido metálico de una puerta golpeando contra algo. Después, murmullos. Los guardias ya habían notado que el sistema se estaba restableciendo y estaban saliendo al patio para revisar. Elías se acurrucó detrás de un contenedor de mantenimiento. El metal helado le rozó la espalda, mientras tres siluetas cruzaban el patio, linternas en mano, murmurando cosas que él no alcanzaba a escuchar. Si una sola de esas luces se desviaba en su dirección, su fuga habría terminado. Se obligó a respirar lento. No podía temblar. No podía moverse. Los pasos de los guardias resonaban como martillazos en su cabeza. Uno de ellos se detuvo. Giró su linterna. El haz de luz pasó a solo centímetros de donde Elías estaba oculto. Un segundo más. 2. Y luego, como si el destino estuviera de su lado, los guardias siguieron caminando hacia el otro extremo del patio. Elías aprovechó la oportunidad. Se deslizó como una sombra hacia el borde del muro exterior. Allí estaba la salida final, una puerta de mantenimiento que daba directamente a un callejón por donde entraban los camiones de servicio. Sabía que esa puerta tenía una traba especial que con el corte de energía no había quedado asegurada completamente. Era su vía de escape, si podía llegar hasta ella. Pero había un último problema: la torre de vigilancia principal. Aunque las luces estaban apagadas, Elías sabía que en cualquier momento el generador podría reactivar esa torre, y si eso ocurría mientras él cruzaba el patio, las luces lo iluminarían completamente, dejándolo expuesto como un animal acorralado. Miró hacia el cielo, oscuro, sin luna, perfecto para correr sin ser visto. Miró hacia el muro, una carrera de unos 30 metros. 30 metros que podrían cambiarlo todo. De pronto, escuchó un zumbido desde el interior del edificio. El generador se estaba reiniciando. Tenía segundos. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo procesara. Corrió, no caminó, no trotó, corrió como si toda su vida dependiera de ese instante. Porque realmente dependía. Los pasos retumbaban en el concreto, su respiración ardía, sentía el viento golpeándole la cara. Cada músculo, cada nervio, cada fibra de su cuerpo obedecía al instinto más puro: escapar.
A mitad del patio, el zumbido se intensificó. Las luces empezaron a parpadear. No iba a llegar, o al menos eso parecía, pero Elías no redujo la velocidad. Saltó sobre una caja abandonada, se deslizó bajo un tubo de drenaje, esquivó el haz de una linterna recién encendida. Estaba a metros de la puerta cuando escuchó el sonido que temía. ¡Clic! El sistema eléctrico volvió. Las luces de la torre de vigilancia se encendieron. Un chorro de luz barrió el patio. Elías alcanzó la puerta, empujó. La puerta no cedió. El mundo entero pareció derrumbarse en ese instante. Pero entonces recordó algo. La traba de seguridad no estaba completamente cerrada. La puerta requería un golpe seco hacia arriba antes de empujarla. Con todas sus fuerzas, Elías levantó el mecanismo y empujó de nuevo. Esta vez, la puerta cedió. Se deslizó al callejón justo cuando la torre iluminó todo el patio. Los guardias gritaron, se activaron las alarmas. Pero ya era tarde. Elías había cruzado la frontera invisible entre prisionero y fugitivo. El callejón olía a humedad, a basura, a libertad. Ese era su mundo ahora. Y mientras corría hacia la oscuridad de la ciudad, sabía que ya no había vuelta atrás. La persecución apenas comenzaba. Elías salió disparado del callejón, su respiración agitada y sus músculos tensos, pero la adrenalina lo empujaba hacia adelante. La ciudad estaba despierta, pero él no era parte de ella. El ruido de la prisión, el sonido de las alarmas y los gritos de los guardias parecían quedar atrás, pero el peligro seguía presente en cada rincón. Ya no era un prisionero, ahora era un fugitivo, y la caza ya había comenzado. Las primeras calles que cruzó estaban desiertas. La noche caía, pero las luces de los edificios de apartamentos, los coches estacionados y las tiendas cerradas aún daban una apariencia de normalidad. Elías necesitaba perderse en la ciudad, mezclarse entre las sombras y la multitud. Pero la ciudad no perdonaba. Cada paso en falso podía ser el último. Las patrullas de policía ya estaban en camino y las cámaras de tráfico estaban reactivándose. Elías se adentró en una zona más comercial, donde los bares y las tiendas comenzaban a cerrar. El bullicio de las calles de la ciudad lo rodeaba, pero no se sentía como parte de esa vida. Caminaba rápido, buscando cualquier sombra, cualquier rincón donde pudiera desaparecer. En la esquina vio una parada de autobús. La ciudad nunca duerme, y las luces de los faros de los coches lo iluminaban brevemente, creando sombras largas a su alrededor. Elías necesitaba pasar desapercibido. Aprovechó que la zona estaba relativamente tranquila y se acercó a un pequeño mercado de 24 horas. No pensó en lo que haría, solo actuó por instinto. Entró al local, pasó junto a los estantes y se acercó al área de los probadores. Ahí vio lo que necesitaba: una chaqueta de abrigo y unas gafas oscuras. No tenía tiempo para más, se las puso rápidamente. El cambio de apariencia, por sencillo que fuera, lo convertiría en un hombre más común. Ahora era un hombre en movimiento entre otros hombres, un rostro sin historia. El empleado del mercado ni siquiera levantó la vista mientras Elías pagaba por los productos. El dinero no importaba, la prisa sí. Con una simple transacción se deshizo de su viejo yo y adoptó la nueva identidad de un hombre más en la ciudad. Ahora, con gafas oscuras y chaqueta, Elías sentía que su disfraz lo había liberado un poco más, pero sabía que aún no podía relajarse. La policía ya había comenzado a peinar la ciudad, las patrullas se alineaban en las calles principales y las radios comenzaban a emitir órdenes con mayor frecuencia. Sabía que tarde o temprano su cara estaría en todas partes. Ya lo habían identificado como el fugitivo de la prisión. Elías no era solo un número, era un hombre conocido, y la ciudad no iba a dejarlo escapar fácilmente. Mientras caminaba por las calles, las luces de las patrullas brillaban a lo lejos, el sonido de las sirenas comenzaba a llenar el aire, acercándose cada vez más. Elías necesitaba cambiar de rumbo, y rápido. No podría arriesgarse a que lo vieran, ni siquiera de lejos. Tenía que perderse entre la multitud. De repente, escuchó los motores de una motocicleta policial a lo lejos. No podría correr sin ser visto, así que sin pensarlo, se metió en un edificio residencial que pasaba por su lado. Entró por la puerta principal sin que nadie lo mirara y subió rápidamente por las escaleras del edificio. Los pisos superiores estaban deshabitados, con luces apagadas, lo que le dio una pequeña ventaja.
pero no se detuvo. No podía permitírselo. Elías necesitaba hacer algo más, desaparecer. Dejó el edificio por la puerta trasera justo cuando escuchó el rugido de un coche patrullero que pasaba a toda velocidad por la calle. Se desvió hacia una pequeña callejón y de nuevo la ciudad lo cubrió. Las luces parpadeaban a su alrededor, pero el ruido del tráfico y los pasos de los transeúntes que ya caminaban despreocupados lo ayudaban a desvanecerse. Nadie lo miraba dos veces. Ya no era un prisionero. Era simplemente un hombre más en la ciudad. Elías no sabía cuánto tiempo duraría esa tranquilidad. Sabía que las cámaras de seguridad ya lo habían capturado en las calles y que cada esquina podía ser su última. Pero había algo liberador en esa incertidumbre. En ese momento sentía que la ciudad era tan grande y caótica que podría desvanecerse para siempre si lo deseaba. Las patrullas patrullaban cada zona, pero Elías estaba aprendiendo algo nuevo sobre las calles de la ciudad. Había vivido mucho tiempo dentro de las paredes de la prisión. Ahora la ciudad se convertía en su nueva celda o su nuevo refugio. Elías no sabía cuánto tiempo había pasado desde que salió del callejón. La oscuridad de la ciudad lo envolvía. Las luces de las calles comenzaban a fundirse en una mezcla de neón y sombras, y el sonido de las sirenas parecía alejarse lentamente, como un eco lejano de un mundo del que ya no formaba parte. La ciudad era suya ahora. Con cada paso que daba, el miedo y la adrenalina que lo habían impulsado durante horas comenzaban a desvanecerse, pero esa sensación de libertad era tan efímera como el viento. Sabía que no podía bajar la guardia. Las patrullas aún recorrían la ciudad, y su rostro aparecía en cada noticia, en cada periódico. La caza de un fugitivo nunca se detiene, y en ese momento Elías comprendía que lo más difícil no era escapar de la prisión, sino mantenerse libre en un mundo donde todos lo buscaban. A medida que avanzaba por las calles, la noche se iba convirtiendo en su aliada. La gente caminaba por su lado, ajena a su existencia. Nadie lo miraba dos veces, pero la ansiedad lo mantenía alerta. Cada rostro desconocido, cada coche que pasaba, cada sombra en la esquina le recordaba que no estaba a salvo, que la ciudad estaba llena de ojos que lo buscaban. Sin embargo, algo dentro de él lo impulsó a seguir caminando, a moverse rápido, a perderse entre las multitudes. La huida ya no era solo física, ahora era mental. Elías sabía que su supervivencia dependía de su capacidad para desaparecer, para mezclarse con la gente común, para hacerse invisible ante los ojos de la ley, para convertirse en una sombra. Cruzó varias calles, se adentró en un parque desierto y de ahí a un barrio más tranquilo. Ya no escuchaba las sirenas, el tráfico de la ciudad se había dispersado y la oscuridad lo había absorbido. Era como si nunca hubiera existido, como si la prisión nunca lo hubiera atrapado. En ese preciso momento, algo cambió en Elías. El miedo ya no era el motor que lo impulsaba. Se dio cuenta de que en ese instante era libre, pero la libertad, aunque deseada, trae consigo un precio, el costo de la constante vigilancia. Elías lo sabía bien. Aunque había escapado de la prisión, la vida que le esperaba no era más fácil que la vida dentro de los muros. Su libertad siempre tendría un precio. Se detuvo frente a un café 24 horas. El lugar parecía una burbuja de normalidad. Dentro, personas ajenas a su vida continuaban con sus vidas, conversando, tomando café, mirando el teléfono. Elías se quedó unos segundos observando a través de la ventana. En su mente, comenzó a proyectar su futuro. Una vida como esa, una vida común, de trabajo, de anonimato, una vida que por un momento pareció posible. Pero sabía que no podía quedarse ahí. El riesgo seguía presente, siempre acechando. Elías tenía que continuar, tenía que desaparecer por completo. La única forma de ser libre sería olvidándose de su pasado, de su nombre, de su vida anterior. Con una última mirada al café, Elías se alejó. La ciudad no lo había atrapado, había superado la prisión, las patrullas, las cámaras, las alarmas. Ahora la ciudad lo había absorbido. Pero la libertad de Elías no era de este mundo. Era un hombre que ya no existía en la realidad. Era una sombra, una figura fugaz que se desvanecía en la niebla urbana. Y así terminó una de las fugas más arriesgadas y asombrosas que jamás se haya contado.
Elías, un hombre común, se convirtió en un fugitivo de la prisión, utilizando ingenio y valentía para escapar, y finalmente desaparecer en la ciudad. Pero como toda fuga, la verdadera libertad siempre tiene un precio. Y aunque logró escapar, las sombras de la casa nunca lo dejaron ir. ¿Fue la huida el fin o solo el comienzo de una nueva vida llena de riesgos? Si te ha sorprendido esta historia, suscríbete, dale like y comparte con tus amigos. ¿Qué opinas? ¿Fue una fuga perfecta o todo fue cuestión de suerte? Déjame tu comentario abajo y no olvides activar la campanita para más historias de escapes reales. Hasta la próxima, mis fugitivos.